Horario todo usuario. Este programa es apto para todo público, incluidos niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El periodista no está comprometido con el gobierno, el partido político con el cual simpatiza, ni con sus familiares y amigos, tampoco con la empresa para la cual trabaja, sino con la verdad. William Lara. William Lara, hoy queremos recordarlo, un día como hoy, que fue sembrado, que ya no está presente con nosotros, sino en su pensamiento. Nosotros en nuestro programa Hoy en Contexto hemos querido ceder este espacio para conversar precisamente de William Lara, porque William Lara no solamente fue un docente, un periodista, un político, sino también era un ideólogo. William Lara tenía y había planteado ideas importantes que hoy queremos compartir, y quién mejor para compartirlo con aquellas personas quienes vivieron con él y quienes son producto no solo de su propia entraña, sino también de un compartir social de acompañamiento en la vida. Por eso hoy en Contexto, nosotros estamos felices de querer recordarlo, de querer tenerlo, invocarlo, porque estamos siguiendo algunas reflexiones quienes lo conocimos, sobre todo en un planteamiento del nuevo modelo de Estado, eso que está contenido en el texto constitucional. Quienes discutimos con él, quienes hablábamos con él, allí se planteaban reflexiones importantes, porque de alguna manera su formación marxista, su formación que él traía del Partido Comunista, su lucha incluso dentro de los espacios de trabajo, siempre fueron de mucho compromiso, pero además no solo de un epísteme, no solo de una mencia, de un pensamiento y un conocimiento, sino también de una praxis, porque el discurso tiene que estar lleno de esa praxis. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a conversar con la persona quien lo acompañó en vida y que además son parte de sus propias entrañas. Estamos realmente haciendo un homenaje hoy a William Lara. Ya volvemos. Puedo entender que me está haciendo otra seña. Bueno, continuamos, estamos acá ya presente con quien ha sido la compañera eterna, permanente, y que ayudó a construir no solo esos sentimientos y la familia, sino a reforzar ese pensamiento, esa praxis, porque si algo uno distinguió para quienes conocemos a través de otros familiares, cuál ha sido la postura en la praxis de esa sociodinamia de la vida de William, precisamente uno se da cuenta que hay una correspondencia entre esa manera de pensar y de ser, de asumir, no con ostentaciones ni lujo, y siempre con la honestidad y la honorabilidad, porque la honestidad sin honorabilidad no sería posible. Gisela, como la conocemos, la profesora Gisela, una educadora, formadora, Gisela Toro Hernández, porque aquí tenemos que reivindicar el apellido de las madres, de Lara. William era doblemente Lara, porque tuvo siempre a su madre y a su padre como madre siempre. Y William, que había nacido por allá en el estado Guárico, en El Socorro, me corriges, por allá el año 59, William vino como todo, siempre provinciano, comprometido con unas ideas siempre de justicia social. Y siempre fue consecuente con ello. En sus trabajos, quienes lo recuerdan, siempre sus planteamientos se inclinaron hacia lo que había sido el Partido Comunista. Y posteriormente toda una lucha social, empezó a participar en el momento de la conformación de centro-izquierda del movimiento MBR. Era ya un dirigente de primera línea, no se trataba de un simple periodista, era algo más que eso. Y eso hay que recordarlo, porque este proceso necesita factores de emulación, de referencia. Y yo te quiero dar las gracias, Gisela, porque hayas tomado tu tiempo, porque además tú tienes el viceministerio
de educación, de la educación inicial y primaria, donde hay una responsabilidad importante en la decodificación y recodificación de quiénes somos los venezolanos y de lo que queremos. Bienvenida a la profesora, amiga Gisela Toro Hernández de Lara. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, Eric. Gracias a mi querida Venezuela y a este hermoso canal por invitarnos a hablar de William, a recordar a William. Mañana, 10 de septiembre, se cumplen 6 años de su partida física. Y William sigue con nosotros. Para los que estuvimos cerca de él, para los que compartimos con él no solamente los ideales políticos, sino la vida, el amor, la cotidianidad, pues William sigue señalándonos el camino de lo que hay que hacer, hacia dónde tenemos que avanzar para tener esa sociedad hermosa, esa Venezuela sana, esa Venezuela justa, esa Venezuela con la que él soñó y por la que trabajó siempre. William siempre fue un hombre comprometido con lo que él creía. Y él creía en esa Venezuela que estamos mencionando, en esa a la que le cantó Ali Primera, en esa por la que dio después la vida Hugo Chávez, o sea, por la que dio toda su vida, que partió físicamente después que William. Así que siempre, pues, en los lugares donde estuvimos, en los lugares donde nos correspondió vivir, donde nos correspondió trabajar, donde nos correspondió luchar, donde nos correspondió estudiar, William llevaba adelante, pues, esos ideales, ese país bolivariano, ese pensamiento de Simón Bolívar, ese pensamiento de Simón Rodríguez, de nuestro querido Simón Rodríguez, de que la sociedad, el ser humano, las personas vivieran en justicia, en amor, en alegría, en paz, que los seres humanos, en este caso particular, que los venezolanos y las venezolanas nos hiciéramos responsables de nuestro propio destino. Para eso vivió William y para eso trabajó. Cuando William, desde muy joven, pues ya tú lo mencionaste, él siempre de jovencito empezó a militar en la Juventud Comunista, después en el Partido Comunista de Venezuela, donde se tomó muy en serio la formación. O sea, no era solamente creer en unos ideales que están por allá, que otros nos han señalado, sino profundizar en eso, estudiar, leer, avanzar, ver qué de esas propuestas eran factibles, qué se podía poner en práctica, cómo se podía trabajar para que eso se convirtiera en una realidad. Y eso fue lo que hizo siempre William. Bueno, desde muy joven, muy estudioso, le gustaba mucho leer, era un lector empedernido, ¿no? Él, por supuesto, fue un excelente estudiante allá en El Socorro, donde nació y estudió y vivió hasta avanzada su adolescencia, terminó su bachillerato y se vino a Caracas, porque bueno, lamentablemente en esa época no se podía, en los pueblos, en los campos, en los sitios donde alejados de la capital, la gente no podía estudiar. Yo digo lamentablemente, pero bueno, afortunadamente, porque aquí en Caracas pues nos conocimos, nos encontramos, decidimos formar una familia en aquel tiempo. Por cierto, cuando William y yo nos conocimos, yo era casi fanática religiosa católica, sigo siendo católica, sigo siendo cristiana, pero en aquel momento era casi fanática y William comunista, fanático también. Bueno, imagínate cómo fueron aquellos primeros encuentros, aquellas primeras conversaciones, aquellas primeras discusiones de dos muchachos que cada uno creía fervientemente en lo que predicaba y que quería imponerlo de paso al otro. Entonces fue Pero duro. Esa convicción es la que hace que se ionice y se funda y haga aparecer el amor. Porque es como la seguridad que le remite. Si él es firme en sus ideales y yo en los míos, es posible construir. Porque lo más seguro es que al ser firme, se es leal, se es consecuente. Así es. Y eso en las relaciones humanas
que es un acto invisible que casi ioniza en los sentimientos, se convierte en real. Y fíjate lo que ha pasado. Sí, muy importante, Eric, porque fíjate, después, en aquel momento, bueno, yo en la universidad, él profundizando cada vez más en lo suyo y yo en lo mío. Pero nos dimos cuenta, yo me di cuenta como militante de la Iglesia Católica, del cristianismo, y en aquel momento que estábamos avanzando aquí, por lo menos en los movimientos religiosos donde yo participaba, hacia la teología de la liberación, nos damos cuenta, me doy cuenta, se da cuenta de que efectivamente el fin era el mismo. ¿Qué es lo que persigue el cristianismo verdadero? El cristianismo de Jesucristo. ¿Ah? La justicia, la verdad, el amor, la solidaridad, la lealtad, el compromiso con aquello en lo que se cree y que era en aquel momento o que es lo que persigue el comunismo. La justicia, el bien común, la solidaridad, la libertad, la soberanía. Entonces, al fin y al cabo, él estaba en el Partido Comunista, yo estaba en la Iglesia Católica, pero íbamos hacia un fin, luchábamos en verdad por un mismo ideal, que es la felicidad del ser humano. Tú lo descubriste por la teología de la liberación, que para nosotros fue muy importante porque era la iglesia del pueblo, de los desvalidos, de los excluidos, y él estaba luchando por la inclusión y por la justicia. Fíjate que el amor hizo eso una fortaleza. Isela Toro Hernández de Lara, con tu permiso vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir haciendo esta reflexión, porque yo quiero insistir, hemos querido hacer este programa especial porque para nosotros es importante, los seres no son perfectos, pero hacen cosas que nos hacen caminar a la perfección y nos crean utopía y no distopía. Por eso hoy necesitamos tener referentes y no conectores. William era un referente, me consta de las largas discusiones que llegué a tener con él, y lo puedo decir. Con tu permiso, vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos, estamos acá recordando a William Lara. William Lara, que es para nosotros un referente, porque William era un estudioso. No por el hecho académico, haber hecho un posgrado en la Universidad Simón Bolívar o haber estudiado periodismo, no, porque William constantemente estaba haciendo planteamientos. Había que leer, estudiar, había que ser cognoscente, y eso es fundamental para un revolucionario. Isela Toro, muy importante, fíjate, ahí está William, y siempre recordando al lado de su madre y al lado de su familia. Allí está Guillermo, muy pequeño, ahí te ves tú, Isela. Sí. Qué épocas, ¿no? Sí, era un momento en que parece que el futuro, eso era lo que uno estaba construyendo. A mí me da, cuando uno ve esto, siempre lo recuerdo como un hecho muy grato, todo el compromiso que uno se va creando, ¿no? Sin darse cuenta que uno está construyendo el propio futuro. Isela, tú tienes una responsabilidad además porque tú eres una viceministra en un área muy sensible porque es la educación. Y es la educación inicial, es la educación primaria, donde un niño empieza a distinguir, donde empieza a saber bueno o malo, y donde el pensamiento dominante es lo que lo ha posicionado y los lleva al consumismo, donde en el imaginario lo que le transmiten es el sueño americano, que estudia para que seas alguien como si no fueras alguien, donde le dicen que es tener, poseer y acumular y no ser. Qué contradicciones. Fíjate, William cuando planteaba, para pegar esto, la ruptura de manera progresiva del modelo, cosa que nosotros compartíamos igual con Carlos Escarrá, tenía que ver con lo que estaba contenido en un texto constitucional, porque él además fue parte de toda la construcción conceptual que se hizo allí. Y yo creo que nosotros ahorita estamos viviendo ese debate para quien no entiende lo que es el sentido de la patria.
que se atreve a comparar la patria con un papel tisú o papel sanitario o con una nevera, es como comparar a su madre, tú te imaginas, con un papel tisú o con una nevera. Qué degradación, qué desclasamiento. Esto es una cosa terrible. Isela, tiene usted la palabra. Sí, bueno, como te decía, pues, sí, tú señalas ahorita que tengo una gran responsabilidad, que es el Viceministerio de Educación Inicial y Primaria, que incluye la educación especial, la modalidad de educación especial. Y en este momento precisamente estamos en un proceso de transformación curricular en la educación toda, ¿no? Y yo siento que a medida que avanzamos en educación, esa es una gran responsabilidad que también me toca, ¿no? Nos aproximamos más hacia esa sociedad por la que luchó William, a esa sociedad por la que luchó Chávez, hacia esa sociedad, a esa suprema felicidad, a esa mayor suma de felicidad posible de la que habló nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, la educación pretende eso, pues, que vayamos formando a nuestros compatriotas, que son ahorita nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y nuestra sociedad toda, en ese hombre nuevo y en esa mujer nueva que viven para la justicia, en ese hombre que le dijo Simón Bolívar a Simón Rodríguez, que formó su corazón para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Para eso estamos formando nosotros. Esa es nuestra aspiración, la aspiración de los educadores y las educadoras, y por eso estamos en ese proceso de transformación curricular, vaya la cuña, porque queremos eso, pues, seres humanos felices. Y un ser humano, para ser feliz, tiene que estar satisfecho con el esfuerzo que está haciendo, pero también tiene que estar ganado para trabajar por la felicidad de los otros, porque nadie puede ser feliz solo o sola. O sea, somos felices en grupo, en colectivo, en nación, en patria. Y ese es el sentido de la justicia. Fíjate que ese fue un hecho común, porque alguien nos diría, ¿qué tiene que ver esto con William? Es la manera de cómo decía Simón Rodríguez, refiriéndose a que cada espacio es una escuela, refiriéndose al hecho de que cada escuela es una escuela peripatética, este ejercicio que hacemos, y que a veces pensamos que tiene que estar en la escolástica o en la escolaridad habitual y regular. Y cuando estamos haciendo esto, estamos rompiendo contra ese esquema. Por eso es importante estas reflexiones, porque hay una ruptura acerca de un modelo que nos ideologizó y nos colonizó, y que no es fácil. Decía que es más difícil liberar un pueblo subyugado, enajenado, que someter a un pueblo libre. Y yo creo que ese es el dilema de lo que está. Eso era una de las cosas que se discutía y que se hablaba con William. Sí. Por eso nosotros tenemos que vincularlo, porque es lo recogido por lo que dijo Bolívar en la declaración de Carúpano, que si queríamos construir patria, habría que construirla haciendo justicia. Y eso no lo entendían los mantuanos, la oligarquía de hoy, que ha sido depredadora, porque ellos quieren seguir teniendo aquel imaginario del sueño americano. Profesora, no lo entiende, Eric, la oligarquía de hoy, porque, es su manera de porque dominar, ¿no? para ellos, ¿qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo para ellos? Son cosas, perdón por decirlo así, pero es verdad. Pero es así para ellos, el pueblo es unas cosas que están ahí para hacerlos a ellos más ricos, más poderosos, para tenerlos ahí sometidos y explotarlos y utilizarlos, usarlos hasta que ya no pueda más. Y bueno, cuando se acabe esa cosa, como lo ven ellos, que venga otra para explotarlo también, para utilizarlo, para usarlo, para enriquecerse ellos. Para nosotros, para William, para Chávez, para Bolívar, el ser humano es una sociedad, es pueblo, son personas, son seres humanos que deben avanzar hacia su propia liberación, hacia su propia realización, y que no lo puede hacer solo, sino en colectivo, que lo tiene que hacer por la sociedad, que no vamos a tener nunca o no podemos ser felices nunca
si no trabajamos para tener una patria mejor? Y eso era lo que decía William. A la gente hay que hacer, o tenemos que entender que hay que trabajar por esa patria con la que soñamos. Hay que trabajar para construirla, hay que hacer esfuerzos. William era muy exigente. Él era exigente con la gente que tenía alrededor, pero era mucho más exigente consigo mismo. Así que él estaba constantemente preparándose, trabajaba sin descanso, se formaba y se ocupaba de que todos se formaran. O sea, a él le gustaba. Yo, por cierto, volviendo a hace rato cuando te mencionaba lo de nuestros inicios, después William se convirtió en uno más de nosotros, ya era uno de nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros los cristianos? Por decir los cristianos, somos los que queremos la justicia, el amor, la alegría, la felicidad. Y entonces William ya era uno más de la iglesia, que nos daba talleres, que nos daba formación, que nos llevó, por cierto, el libro ese famoso de las venas abiertas de América Latina, que lo estudiamos en aquel grupo que se llamaba Comunidad Eclesial de Base del Carmen, de la Iglesia del Carmen en Petare, donde estábamos participando. Bueno, ahí estudiamos, por darte un ejemplo, esa era una de las cosas que el comunista hacía que estudiaran los cristianos empedernidos, fanáticos, para formándonos, leyendo a Galeano, leyendo a Marx, porque nos llevó lecturas de Marx, y nosotros, por supuesto, también incorporando el Evangelio, incorporando a nuestros santos que realmente también nos señalaban el camino. Ahí vimos que eso se podía hacer en conjunto y que eso o sea, que trabajando por eso, William formándonos, William trabajando, William participando en lo que en aquel momento era la asociación de vecinos, o sea, tratando de que la cosa no fuese solamente el verbo, que no fuese solamente el libro, sino que llevar esa teoría, eso que aprendíamos en el Evangelio y eso que él aprendía con Marx, llevarlo a la práctica para que se fuese viendo cómo realmente podíamos avanzar hacia esa sociedad justa, hermosa, sana, hacia esa suprema felicidad, que no era algo que nos iba a caer del cielo y que no era algo que tampoco iba a salir de los libros y nos iba a convertir en esa. No, teníamos que trabajarlo, teníamos que sudarlo, teníamos que prepararlo, teníamos que estudiarlo, y ese fue William siempre. O sea, donde estuvo fue ayudarnos a todos, incluyéndolo a él, a entender mejor el mundo, para saber qué era lo que teníamos que hacer y hacerlo, para convertir ese mundo en el mundo ese en el que soñamos. Todavía no lo hemos logrado. Ya hace 6 años que William partió y hay muchas cosas de lo que estamos viviendo hoy en día que William nos dijo que teníamos que hacerlas y todavía no las hemos hecho. Algunas ya las estamos haciendo. El proceso de transformación curricular es una de ellas. O sea, es uno de esos pasos. No fue que William dijo, en el 2016 tienen que hacer una transformación curricular. Yo creo que me explico, ¿no? O sea, las cosas que ellos fueron diciendo, William, Escarrá, Chávez, Bolívar en su momento, bueno, muchas cosas. Dejamos pasar tantos años sin hacerlas y ahora las estamos haciendo. Y ahora nos estamos dando cuenta de que realmente todas y todos tenemos que trabajar duro, pero muy duro para hacer realidad esa patria por la que él dio la vida. Fíjate, hemos llegado a la parte final, lo que me corresponde esta conversación contigo, porque vamos a continuar con Guillermito, como uno suele decirle cuando uno tiene los hijos, a Guillermo, que su hijo William tuvo 2 hijos y siguen comprometidos también en la causa. Pero eso revela también un elemento importante que te lo quiero decir, porque eso expresa frente al egocentrismo, que es el individualismo, el alocentrismo o alterocentrismo, es decir, pensar en el otro, pensar en lo colectivo, porque un hijo es la expresión de la ideologización de la propia familia, de la que ustedes construyeron. Es que la derecha le tiene miedo a eso. Yo te quiero agradecer tu presencia hoy acá, Gisela, profundamente. Además, me es grato tener
esa amistad que he tenido contigo, Gisela, que tú sabes que por encima de toda miseria humana siempre la vamos a conservar. Tenemos cosas en común por las cuales seguir luchando. Sí, señor. Gisela Toro Hernández de Lara, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, profesora, viceministra de Educación Inicial y Primaria, y como he dicho, para quienes tienen régimen especial o de sección, que están también incluidos, porque tienen que compartir con aquellos que se les suele llamar normales, pero que esa palabra en educación parece que no es así, porque todos somos normales, aún con los déficits que podamos tener físico o de otra condición. Gracias nuevamente. Necesito 3 segundos. 3 segundos los tienen, me lo están porque dando. Porque tengo que darle a todos un saludo, a ti especialmente, todas y a todos un saludo de Giselita, mi hija, que bueno, también quería estar aquí, también está muy pendiente, está resolviendo un problema, una situación, y fue imposible que estuviese aquí, pero mandó saludos, abrazos, bendiciones, y ella también está luchando por esta patria hermosa. Así es. Gracias nuevamente, Gisela. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos para seguir este conversatorio en homenaje, programa especial a William Lara. Necesitamos tener referente, muy importante en la construcción de un proceso revolucionario. William es uno de ellos. Ya volvemos.